En este vídeo os vamos a enseñar cómo instalar la aplicación EduVPN para poder acceder a la red de la universidad. En primer lugar, lo que necesitamos es configurar el doble factor de autenticación. Si ya lo tienes configurado, puedes adelantar el vídeo hasta el momento en el que ya instalemos la aplicación EduVPN. Para poder consultar las instrucciones sobre cómo activar y configurar el doble factor de autenticación, debemos acceder a la página web del Servicio de Informática de la Universidad de Valencia. En Google, por ejemplo, podemos poner SIUV y nos aparece el primer resultado, que es la página web del Servicio de Informática. Pinchamos en el resultado y aquí abajo podemos ver el doble factor, un icono con el doble factor de autenticación. Podemos acceder desde aquí o desde Servicios Generales, doble factor de autenticación. Bien, aquí tendríamos una introducción, los tipos de doble factor de autenticación que se pueden utilizar, cómo configurarlo y cómo autenticarse. En caso de que surja alguna duda a la hora de seguir el vídeo, siempre podéis acudir a esta página web para poder ver las instrucciones. Para poder configurarlo y activarlo, debemos acceder a la página web cuentas.uv.es. Ahora debemos pinchar en Gestiona tus cuentas. Debemos identificarnos. Para ello pondremos nuestro nombre de usuario y la contraseña. Recordad no poner la @uv o @alumniuv. Pinchamos en Iniciar sesión y aquí pinchamos en Cómo comunicar a mi doble factor. Aquí nos aparecen el tipo de autenticación de doble factor que podemos utilizar. Las más sencillas son mensaje al correo alternativo y SMS al móvil de contacto. Para utilizar el correo alternativo o el SMS al número de móvil, debemos indicar aquí el correo que queremos utilizar. En mi caso, voy a utilizar un correo de Gmail. Recordad que debe ser un correo alternativo, no se puede utilizar el de la Universidad de Valencia. En móvil de contacto pondremos nuestro número de móvil. En factor preferido podemos seleccionar el de mensaje al correo o el de SMS. En mi caso yo voy a seleccionar el de SMS al móvil. Pinchamos en registrar y nos aparece que se ha enviado una confirmación a la dirección de correo electrónico, que comprobemos el buzón, y también se ha enviado un mensaje de confirmación al número de móvil. Aquí abajo nos aparece que el nuevo factor de autenticación que hemos seleccionado es el de SMS al móvil de contacto. Si quisiéramos cambiar el tipo de factor de autenticación que hemos seleccionado, pincharíamos aquí y desde aquí lo podríamos cambiar. Volveríamos a pinchar en registrar y lo cambiaríamos. Una vez activado y configurado el servicio de doble factor de autenticación, únicamente nos quedaría instalar la aplicación EduVPN. La aplicación está disponible para Windows, para Mac, para Linux, para iOS y para Android. En este vídeo vamos a ver cómo se instala EduVPN en Android. En primer lugar debemos abrir la Play Store. Debemos de estar logueados y buscamos EduVPN. Pinchamos en instalar y una vez instalado en abrir. Buscamos la Universidad de Valencia, escribimos Vale y pinchamos en Universidad de Valencia. Ahora se nos abrirá una ventana del navegador para que nos logueemos con nuestra cuenta de usuario de la universidad. Nos logueamos. Pinchamos en Iniciar sesión.
Y ahora, dependiendo del método que hayamos seleccionado para recibir el doble factor de autenticación, debemos acceder a nuestro correo electrónico o al teléfono. En mi caso aquí indica que el código se acaba de enviar por SMS al móvil. Miro en el móvil y veo que me ha llegado el código. Introducimos aquí el código. Y pinchamos en verificar. Aprobamos la aplicación. Y ahora pinchamos para conectarnos en Universitat de Valencia. Pinchamos en aceptar a la solicitud de conexión. Y pinchamos aquí para conectarnos. Aquí abajo tenemos información de la conexión. Sabemos que estamos conectados a la red de la Universitat de Valencia porque la dirección IP empieza por 147.156. Ahora cerramos aquí y si pinchamos aquí nos podemos desconectar.